Esta es una mirada internacional, una perspectiva específica en términos de la utilización de recursos educativos. Es un estudio internacional donde participan varios países. Entonces traemos esencialmente una mirada externa, independiente, que no tiene interés instalado, y utilizamos los conocimientos que tenemos del proyecto en otros contextos de otros países. En términos de conclusiones globales, lo que hacemos en el informe primero es hablar de las fortalezas que hemos visto, porque el objetivo es también traer las fortalezas de Uruguay para aprendizaje de otros países, y también hablamos de algunos de los desafíos y damos algunas sugerencias. Una cosa muy interesante en términos de fortalezas es el hecho que se reconoce la importancia de la educación. Eso se ve en la inversión que ha sido desarrollada en la educación en los últimos años, con un gasto en educación que ha crecido bastante en los últimos 10 años. Es un aspecto muy positivo, pero claro, cuando se compara el nivel de gasto público en educación, sigue estando más bajo que lo de otros países. Otro aspecto bastante importante en el informe que destacamos es el hecho que hay una conciencia grande de problemas de inequidad dentro del sistema, que no todos los niños tienen las mismas oportunidades en educación. Hay un reconocimiento que el problema existe y hay varias iniciativas, programas para justamente dar más recursos a los niños que tienen menos oportunidades educativas. Entonces todo ese esfuerzo es reconocido en el informe. Todavía también en el tema de la equidad los problemas siguen siendo importantes. Hay varios aspectos de equidad que muestran los datos que los niños todavía no tienen las mismas oportunidades. Por ejemplo, el gasto por alumno es bastante más alto en el sector privado que en el sector público. Hay también todo el tema de la educación especial, en que ha habido poca atención en Uruguay. No hay oportunidades después de la primaria, por ejemplo, para seguir sus estudios en contextos con ayuda especial. Y al mismo tiempo también hay pocos recursos para integrar esos alumnos discapacitados, por ejemplo, dentro del sistema regular. Hay también todo un aspecto de gobernanza de educación que tiene algunas implicaciones en términos de utilización de los recursos, por ejemplo, el hecho que el sistema no es realmente gestionado como un todo holísticamente, porque está compartimentado en los consejos de inicial primaria, de técnica profesional, de secundaria. Entonces la gestión y la gobernanza se hace de manera compartimentada, sin la visión holística del todo, y eso tiene implicaciones en términos de gestión de recursos si son más necesarios, por ejemplo, en secundaria. Se nota, por ejemplo, que el gasto por alumno en secundaria es bastante bajo, lo que es un problema teniendo en cuenta los niveles de deserción de la secundaria. Entonces ahí damos algunas sugerencias en términos de asegurar que hay una gobernanza, una estructura de gobernanza que permita una visión más del sistema y responsabilidades únicas en términos de gestión de todo el sistema. Hay también todo el tema de la excesiva centralización de la decisión en educación, que está muy concentrada en el CODICEN y en los consejos, y hay muy poca autonomía al nivel local, al nivel del centro educativo, al nivel de los departamentos, y eso también tiene implicaciones en términos de la adecuación del recurso a la necesidad local, porque los actores locales no pueden expresar sus preferencias en términos de determinados recursos y gestionarlos de acuerdo con las necesidades inmediatas a nivel del centro educativo. Si bien el informe es como un diagnóstico, digamos, de la situación actual, ¿es posible hacer un comparado con años anteriores, 10 años hacia atrás? ¿Cómo se ve esa evolución dentro de lo que ha sido la educación en el país? No, efectivamente, eso se hace en el informe. Hay progreso admirable, sobre todo en la cobertura, por ejemplo, de educación inicial. Hay oportunidades en esa área. Hay también la cobertura en primaria, que ha crecido bastante. Hay más oportunidades en técnico profesional, pero claro, el problema de la educación media se mantiene. Hay también evolución en términos de inversión en programas para dar más recursos a los niños más desfavorecidos, que se han desarrollado bastante. En líneas generales, ¿qué se le recomienda a Uruguay?
Bueno, el informe es largo y tiene muchas recomendaciones, desde la gobernanza hasta la organización y la operación de escuelas. Se- en términos más globales, que siga invirtiendo en educación, que aumente el gasto en educación público, en educación, porque sigue siendo bajo, que articule políticas más al nivel holístico del sistema y por eso tiene que hacer ajustes en la gobernanza del sistema en su todo, dar más importancia a la inspección como elemento esencial que hace la conexión entre el nivel central y la realidad de las escuelas, invertir más en la inspección y repensarla en el sentido de asegurar que la inspección pueda ayudar los centros educativos a trabajar para su mejora, a desarrollar planes de desarrollo escolar, por ejemplo, y que se acerque más y trabaje más al nivel del centro común en su todo y no a nivel individual con los profesores y con los directores de escuela. También darle mucho más importancia al tema del liderazgo escolar, invertir en directores de escuela bien formados, bien pagados, porque esos tienen una gran capacidad para hacer cambio a nivel de centro. Pero eso, claro, tiene que ser acompañado con mayor autonomía para el director de las escuelas.